Bueno, entonces, buenos días por si alguien recién llegó. Esta es la sesión de clase número 12. Entonces, aquí vamos a terminar un puntico de la actividad pasada que nos hacía falta y empezar ya lo de tercer trimestre. ¿Listo? Entonces, en este punto que nos hacía falta de la guía, vamos a ver un video denominado Fuerza y Movimiento y vamos a contestar algunas preguntas. Las preguntas son: ¿qué entiende por fuerza? Di al menos 3 ejemplos de este término. ¿Cuál es la condición para que exista una fuerza? Eh, la otra sería: ¿cómo afecta la fuerza a los distintos objetos? ¿Y qué tipos de fuerzas existen? Y finalmente, indicar qué fuerzas representadas por flechas en el video generaron una luz de hielo. Entonces, ya teniendo presentes esas preguntas, vamos a ver el video. Que Fuerza y movimiento. me confirmen si hay audio. Bueno, Sí, señor. listo. Me le ponen cuidado al video, por favor. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Hmm. Hmm. ¿Mm? ¿Mm? Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan A cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento?
Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué se entiende por fuerza? Y de al menos 3 ejemplos de ese término. Entonces, ¿qué entendieron por fuerza? Profe, que es una interacción entre objetos. Sí, una interacción entre objetos. Entonces, no existe una fuerza, digamos, por sí sola, sino hay una relación entre al menos dos cuerpos. Y la otra es de al menos 3 ejemplos de ese término. Entonces, ¿qué, qué ejemplos ustedes darían de acuerdo a lo que vieron en el video? ¿La acción de qué sobre qué? Un objeto sobre otro. Sí, pero en particular, ¿cuáles vieron ustedes ahí en el video? Cosas reales que pasaron que ustedes ven ahí en el video. Lo de los imanes. Lo de los imanes, sí, que es una fuerza, digamos, a distancia. Digamos que un imán puede atraer una puntilla. Sí, ese es un ejemplo. El segundo, son 3. Era de la pelota, cuando le pegamos a la pelota. Cuando le pegamos a la pelota, sí, le imprimimos una fuerza, digamos, con el pie. Y el tercero, Profe, el ventilador se llama eso, lo que daba vueltas. digamos, el generador, el, sí, como la especie del molino de viento que había, que la acción del viento sobre las aspas del generador, eso se llamará como generador aerólico, mejor dicho, el molino de viento, la acción del viento sobre esas aspas del molino de viento. Ese podría ser un ejemplo, sino que se me escapa ahorita el nombre específico de eso. Bueno, ¿y cuál es la condición para que exista una fuerza? Que tendría que haber una interacción entre dos cuerpos. Sí, esa puede ser una condición obligada para que exista la fuerza. La C dice cómo afecta la fuerza a distintos objetos. Puede iniciar el movimiento de un objeto. Sí, entonces los puede afectar en su movimiento y de otra forma, ¿cómo los puede afectar una Eh, fuerza? puede, cam- puede cambiar su trayectoria y Sí, así. pero ahí nombraban otra cosa, aparte de su movimiento, por Aceleran. acelerar, sí, pero todo eso tiene que ver con su movimiento. Pero digamos, si yo O cojo también, una bomba inflada y la aprieto, ¿en qué afecto la bomba al apretarla? Si ella está inflada y la aprieto un poquito, ¿en qué la afecto? O la bomba sigue igual, si yo la aprieto, sigue igual. La, la, la silueta de la forma sigue igual o cambia. Cambia.
cambia. Entonces, Cambia. entonces acá ahí se dice que también afecta la forma, no solamente el movimiento, sino la forma de los objetos. ¿Y qué tipos de fuerza existen? Es la siguiente pregunta. ¿Tipos de fuerza que existen? Fuerza a distancia. Fuerza a distancia, que ahí dejaban en entredicho la fuerza de gravedad, ¿cierto? No, o sea, no lo dicen, pero preguntan a ver si los que están escuchando eso pues entienden a que se refieren a la fuerza de gravedad. ¿Y qué otro tipo de fuerza existe? Son dos. La fuerza contacto. Fuerza de rozamiento. Eh, sí, la fuerza de rozamiento es de contacto. Entonces, apenas nombran dos tipos de fuerza, de contacto y a distancia. Y por último, indique qué fuerzas representadas por flechas en el video generaron una luz de hielo. Entonces, ¿qué fuerzas Rozamiento y eran? gravedad. Exactamente, rozamiento y gravedad, porque había un trozo de hielo en el cual había equilibrio entre la fuerza de rozamiento, porque el pedacito de hielo estaba ahí pegado en un borde digamos que de la montañita de hielo que había. Entonces había el rozamiento apuntando hacia arriba y la gravedad hacia abajo, y entre ellos dos había equilibrio. Entonces por ahora el pedacito de hielo estaba asegurado, pero llegó un pajarito y se paró sobre el pedacito de hielo y entonces dañó el equilibrio entre las dos fuerzas. Ganó la fuerza hacia abajo, ese pedazo de hielo empezó a caer y eso generó la luz, porque el pedacito, digamos, pequeño empezó a recoger más hielo e hizo que se generara una luz completo de hielo. Listo. Ahora, en cuanto al ya el punto que vamos a trabajar hoy, dice que fuerza es toda acción que puede cambiar el estado de movimiento o la estructura de un cuerpo. Lo que decíamos ahorita del movimiento y la forma. Y tiene un carácter vectorial, es decir, que dicha acción tiene una magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, las fuerzas son un vector y se representan mediante flechas, que se caracterizan por su punto de aplicación, donde hay una interacción entre dos o más cuerpos, su longitud, su dirección y su sentido. Utilizando la anterior información, dibuje flechas que representan fuerzas en las siguientes situaciones. Entonces acá empezamos con el primer ejemplo. Un hombre patea un balón. Entonces vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre ese balón. Únicamente aquí, las fuerzas que actúan sobre ese balón. Entonces, ¿qué fuerza habría? ¿Qué fuerzas habrían en ese balón? No hay fuerza sobre ese balón, entonces ¿por qué se va a mover? ¿Qué fuerzas actúan sobre todos los cuerpos? Estando en la atmósfera terrestre, ¿qué fuerzas actúan sobre todos los cuerpos? La gravedad. Por la gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿será que sobre el balón actúa la fuerza de gravedad? Sí, señor. Sí, porque si dejamos el balón, si no se patea, se choca contra el suelo, o sea, se cae. Entonces acá, entonces espera un momentico que el lápiz
No sé dónde está el lápiz. Entonces actúa la fuerza de gravedad. Y aparte de eso de la gravedad, es porque no me funciona el lápiz. Ya parece que ya. Entonces, si nosotros tenemos la fuerza de gravedad que actúa sobre todos los cuerpos, esa fuerza de gravedad pues va a ser el peso. Entonces ahí tenemos la fuerza de gravedad. Pero la persona le está aplicando una fuerza al balón. Esa persona le está aplicando una fuerza al balón al patearlo. Sí, Sí, entonces hay una fuerza aplicada por parte de la persona que patea el balón para que el balón inicie una trayectoria. Entonces, en ese caso vamos a suponer que el balón está en el aire y en ese momento la persona lo está pateando. Entonces son esas las dos fuerzas que actúan. Una, la que le aplica el pie al balón, que sería esa fuerza aplicada, y la fuerza de gravedad. Entonces esas serían las dos fuerzas que actúan sobre el balón en ese momento en que está en el aire y alguien lo patea. En el caso de B, dice, un hombre empuja a otro. Entonces vamos a dibujar las fuerzas sobre el hombre, el cual recibe el empujón. Entonces sobre él tenemos una fuerza aplicada. El hombre que está adelante tiene una fuerza aplicada. Pero ¿qué otras fuerzas actúan sobre ese mismo hombre? La de rozamiento. La de rozamiento, sí, porque él está caminando sobre el suelo, ¿cierto? Y entonces hay una fuerza que es contraria al movimiento, en ese caso. Entonces es la fuerza de rozamiento. ¿Y qué otras fuerzas actuarán sobre ese hombre? la de los pies. La de los pies, pues es la fuerza de rozamiento, que es, el contacto que hay entre el suelo y los pies. Una fuerza que actúa sobre todos los cuerpos, La gravedad. la gravedad nuevamente. Entonces, gravedad, la fuerza de gravedad o peso. Entonces, en ese caso apunta hacia abajo. Y ¿será que existe una fuerza de la superficie sobre la persona? Creo que nosotros ya habíamos hablado de eso. La persona está parada sobre una superficie. ¿Esa superficie ejercerá alguna fuerza sobre la persona o ninguna? Porque la persona ahí se sostiene sobre la superficie, se mantiene. Entonces, para que se mantenga sobre la superficie debe recibir alguna fuerza. Porque si Profe, las... ¿Me repite, por favor? la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es cuando hay cuerdas. En este caso no hay cuerdas ni cables, entonces no. Nosotros antes en una clase habíamos hablado de una fuerza que ejerce la superficie sobre los cuerpos que reposan en ella. Y entonces yo hacía el ejemplo de que si una persona, digamos, se paraba sobre la superficie del agua en una piscina, ¿qué pasa con esa persona que se para sobre la superficie del agua cuando llega a una piscina? ¿Puede caminar sobre esa Según agua? No puede No, caminar, ¿cierto? Entonces,
La superficie debe ejercer una fuerza hacia arriba para mantener esa persona sobre esa superficie. Esa fuerza se llama fuerza normal. Fuerza normal. ¿Listo? Entonces, básicamente esas son las 4 fuerzas que recibe esa persona. ¿Listo? De todas maneras, pues yo ahí estoy eligiendo uno de los objetos de acuerdo al enunciado. Un hombre empuja a otro, entonces pues elegí la persona que recibe el empujón para dibujar el diagrama de fuerzas sobre ella. Acá dice, en el siguiente dice, un hombre golpea una mesa. Entonces, ¿qué fuerzas percibirá la mesa? En este caso dibujamos las fuerzas sobre la mesa. Cuando alguien golpea, ¿aplica una fuerza? Sí. Entonces hay una fuerza aplicada sobre la mesa. Una fuerza aplicada sobre la mesa a raíz del golpe. Profe, la fuerza de acción. Sí, la fuerza de acción o fuerza aplicada vendría a ser la misma. ¿Listo? Sobre la mesa, como estamos analizando la mesa también ejerce una fuerza. La mesa también ejerce una fuerza sobre la mano para detener el golpe. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, habría una fuerza normal hacia arriba, porque es la fuerza que ejerce la mesa sobre la mano para detener ese golpe. Y obviamente en la mesa también, o sí, sobre la mesa, o no sobre la mesa, sino en la mesa, esta recibe una fuerza de gravedad, ¿cierto? La mesa recibe una fuerza de gravedad. Y pues básicamente esas son las fuerzas que yo dibujaría. De pronto pues ustedes pueden mirar otras o pueden dibujar las fuerzas no sobre la mesa sino sobre el hombre, porque ustedes pueden elegir distinto objeto para dibujar las fuerzas. ¿Listo? Un automóvil que parte del reposo. Entonces, aquí yo debo asumir, aunque no se vea, que el automóvil está sobre una superficie. Entonces, si el automóvil está sobre una superficie y el automóvil recién arranca, ¿qué fuerzas actúan sobre ese automóvil, sobre ese carro? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, porque hay un contacto entre las llantas y el vehículo. Entonces, si el auto se supone que va hacia allá, entonces sería una fuerza de rozamiento así, horizontal, ¿no? Me quedo un poquito diagonal. En sentido contrario del movimiento. ¿Qué otras fuerzas actuarían sobre el carro? La fuerza normal. La fuerza normal, ya que el carro está apoyado sobre una superficie. Entonces, para que se mantenga sobre esa superficie, pues debe haber una fuerza de la superficie sobre el carro. ¿Qué otras fuerzas habrían? Gravedad.
La gravedad. Listo, la gravedad. Entonces, de una vez, la gravedad. Una fuerza de gravedad. Listo. ¿Qué otras fuerzas habrían? ¿No habrían más fuerzas? Para que el carro empiece a moverse, ¿qué debe pasar? Porque ahí, para que empiece a moverse, hay una fuerza de rozamiento hacia atrás. Y si no hay otra fuerza para que empiece a moverse, aquí el carro cogería hacia atrás y necesitamos que vaya hacia adelante. Entonces, ¿qué fuerza faltaría? La detención. Vamos a repetir que una fuerza de tensión es cuando haya cuerdas cables o alambres que comuniquen fuerza. Entonces, en el caso del carro, ¿será que hay cuerdas, cables o alambres que comuniquen fuerza? ¿Ustedes ven cables acá actuando en algún momento sobre el carro? Algo que esté alando el carro. Porque en el ejemplo si hay un cable, vea, una cuerda sostiene un cubo. Entonces, esa cuerda, pues sí comunica una fuerza de tensión, ¿cierto? Entonces, aquí, en este caso, hay una fuerza de tensión hacia arriba. Y entonces, esa es una fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque el cable está sosteniendo el cubo en el aire. ¿Listo? Entonces, en el caso del carro hay cables o cuerdas. Háblenme rápido. Entonces, por lo menos, Lilia, ¿usted en el caso del carro ve cuerdas que estén alando el carro? No, señor. Entonces, debe haber una fuerza que sea mayor al rozamiento para que el carro vaya hacia adelante. Entonces, en ese caso es una fuerza aplicada. Va hacia allá, una fuerza aplicada, que obviamente pues es generada por el motor y se transmite hasta las llantas. Entonces esa fuerza aplicada
esa fuerza aplicada hace que a la final pues el carro pues vaya hacia adelante, ¿cierto? Y eso hace que parta del reposo, porque debe vencer el rozamiento, ¿cierto? Esa fuerza debe ser mayor que el rozamiento, por eso se dibuja un poquito más larga. Porque pues si las dos están iguales, pues significa que hay equilibrio, o sea que el carro se mantiene estático, no ha arrancado. En el caso del cubo, ¿qué otras fuerzas actúan? Teniendo en cuenta que el cubo está en la atmósfera terrestre. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre el cubo? La primera ya dijimos que era la fuerza de tensión. ¿La otra cuál sería? Eric, ¿qué otra fuerza actúa sobre el cubo? La Independientemente. gravedad. La gravedad, que siempre es la que Eric nos ha nombrado, que esa siempre existe sobre todos los cuerpos. Acá la fuerza de gravedad pues es una fuerza a distancia, porque se crea es por la cercanía a un cuerpo de gran masa, que en este caso es la Tierra. ¿Listo? Y aquí no hay más fuerzas, no hay, digamos, no hay normal porque el cubo está colgando, o sea, no tiene contacto con una superficie. Y aquí dice, un ping-pong sale en la dirección en que es golpeado por un lápiz. El cambio en el estado de movimiento va en la dirección de la fuerza aplicada. Entonces, ¿qué fuerzas actuarían sobre ese ping-pong que ustedes ven en la foto? La fuerza normal. La fuerza normal, claro, porque el ping-pong está apoyado sobre una superficie que parece de madera. Entonces, ahí hay una superficie sobre la que está apoyada el ping-pong. Entonces, claro, es una fuerza normal. ¿Qué otra fuerza actúa? Profe, la ¿El fuerza de qué? rozamiento. La fuerza de rozamiento. Eh, la fuerza de rozamiento, porque el ping-pong se va a desplazar, digamos, hacia allá. Entonces, en sentido contrario, habría una fuerza de rozamiento. Listo. Una Fuerza fuerza de aplicada. rozamiento. Espera un momentico porque me quedó esto como mal hecho. Entonces, venga a ver, lo mejoramos. Entonces, hay una fuerza de rozamiento. ¿Qué era lo otro que nombraba Eric? Fuerza aplicada. La fuerza aplicada, porque hay una fuerza que aplica el lápiz en el ping-pong. Incluso se nombra en el enunciado, ¿no? Entonces hay una fuerza aplicada del ping-pong, del lápiz sobre el ping-pong. Entonces hay una fuerza aplicada hacia allá para que el ping-pong se desplace. ¿Y qué otra fuerza nos faltaría? Gravedad. La fuerza de gravedad, que no puede faltar en ningún cuerpo. Una fuerza de gravedad o peso. Una fuerza de gravedad o peso. ¿Listo? Entonces, esas son las fuerzas que actúan sobre el ping-pong. Ahora nos dicen que debemos ver un video que se denomina física, que es un Newton, y teniendo en cuenta la información dada en él, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué es una fuerza y cómo se representa? Ya sabíamos un poco qué era fuerza del video anterior y qué significa un Newton desde el punto de vista físico. Entonces, miremos ese segundo punto. Entonces, vamos a copiar el link.
Ciencias. Subsector física. A continuación. Ciencias. Subsector física. A continuación veremos qué es un newton. Primero, recordemos que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Debemos saber que toda interacción entre dos cuerpos tiene como resultado una fuerza. Una fuerza es un vector, es decir, además de su valor, tiene dirección y sentido. Las vamos a representar gráficamente como flechas. Las fuerzas se miden en newton, que se abrevia con la letra mayúscula N. ¿Qué es un newton? Bueno, en el sistema internacional, un newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro partido por segundo cuadrado. Recordemos que kilogramo es una unidad para medir masa y metro segundo cuadrado es una unidad para medir aceleración. ¿Qué significa un newton? Veamos, recordemos la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Entonces, supongamos que tenemos un cuerpo con una masa de 1 kilogramo y queremos imprimirle una aceleración, supongamos que hacia allá, de valor 1 metro al segundo cuadrado. ¿Qué tendremos que hacer para acelerar ese cuerpo? Bueno, tendremos que aplicar una fuerza. ¿Cuánto valdrá esa fuerza? Según la segunda ley de Newton, esa fuerza va a ser igual a la masa del cuerpo, o sea, 1 kilogramo, multiplicado por la aceleración del cuerpo, o sea, por 1 metro segundo cuadrado. Es decir, la fuerza que va a haber que aplicar es 1 kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 newton. Por lo tanto, el newton es la fuerza necesaria para que un cuerpo de masa 1 kilogramo adquiera una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Ese es el significado de un newton. Por tanto, el newton es la fuerza necesaria para que un cuerpo de masa 1 kilogramo adquiera una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Ese es el significado de un newton. Listo. Entonces, ya vimos la respuesta a esas preguntas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la A? Venga, a ver a quién le preguntamos. Profe, Sí, diga. profe, la fuerza pues es una interacción entre dos objetos y o sea, se conoce como que ¿cómo decirlo? Tiene un valor como de la dirección y el sentido. Sí, o sea que ¿cómo se representa? ¿Cómo llaman esa flecha ahí que se utiliza? ¿Qué nombre tiene? A ver a quién le preguntamos. Karen, ¿cómo se llama la flecha que se utiliza para representar fuerzas? Boada. Profe, ¿Karen no está? Sí, dígame. profe, las fuerzas, Sí. no en el video nos que salía que se medían en Newton. Sí, las fuerzas se miden en Newton. Pero entonces, no hemos terminado de responder la primera parte. Pues, ¿qué es fuerza? Ya me dije. Pero, ¿cómo se representa? La pregunta es, ¿y cómo se representa? Y eso es lo que le estoy preguntando a Karen, pero entonces parece que no está. Se conectó a la clase y se fue a dormir. Franci, ¿cómo se representan las fuerzas? ¿Cómo se representan las fuerzas? Entonces, ahí hablaban de un vector.
Entonces, esas flechas tienen el nombre de vector. Y ese vector pues representa una dirección y un sentido. Entonces, son cosas distintas, dirección y sentido, porque la dirección puede ser horizontal. Entonces, borremos esto. La dirección puede ser horizontal, pero el sentido se lo pongo con una flecha. Puede ser para la derecha o para la izquierda. Entonces, aquí es para la derecha, ¿cierto? Pero le puedo cambiar de sentido y que apunte hacia el otro lado, hacia la izquierda. Y finalmente, para la siguiente pregunta, ¿qué significa un newton? ¿O qué se explicó que era un newton? Es la fuerza necesaria para que un cuerpo de masa adquiera una aceleración. Sí, pero entonces la masa en este caso tiene que ser de 1 kilogramo. Entonces sería la fuerza necesaria para que la masa de 1 kilogramo adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces ahí hay que tener en cuenta que estamos trabajando ya con unidades. Entonces Newton, que es la unidad de fuerza, y esa unidad de fuerza a su vez se puede, digamos, desbaratar en una equivalencia, que es que un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Para la siguiente clase debemos traer al colegio, porque la siguiente semana nos toca en el colegio. Tienen que llevar dos cauchos iguales, pues de esos que venden, que estén nuevos, ¿no? De una miscelánea, una regla y un par de guantes de caucho. Puede ser esos que ustedes tienen en la cocina para lavar la loza, solamente que los lleven mientras los usan en la clase y después los llevan otra vez a su casa. Las bandas de caucho pues sí que sean nuevas, de todas maneras pueda que se rompan en el experimento, pero pues son para eso. ¿Listo? Entonces, recordar que la fecha de entrega de la actividad 2.6 fue el 6 de agosto, o sea, el viernes de la semana pasada. Ya debemos estar al día en cuanto a las entregas del segundo trimestre. No olvidar los materiales a llevar la semana que sigue, porque es de forma presencial la semana que sigue. Y cumplir con las fechas de entrega propuestas en la guía. Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la guía que terminaron en segundo trimestre y todavía tengan alguna duda o algo que necesiten resolver para que finalmente terminen por entregar los trabajos. Entonces, los escucho. ¿Qué preguntas?